Hermanos, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y vamos a orar antes de dar inicio. Voy a pedir que nos dirigen palabras de oración nuestra hermana Vilma. Hermana Vilma, diríjanos en palabras de oración, por favor. Amén, pastor. Hermanos, oremos. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, estamos muy agradecidos primeramente porque nos das el privilegio, Señor, de poder hablar contigo, conectarnos contigo y también reunirnos en este estudio nuevamente, estudio de tu palabra a través de tu siervo, a través de tu Hijo, que usas, Señor, para alimentarnos más y más de esa palabra poderosa, Señor, de la cual nuestra vida espiritual tiene necesidad. Bendiga a cada uno de mis hermanos, llenándolos de sabiduría, de entendimiento. Quizá al momento muchos no podemos comprender, pero al repasar tu palabra, Señor, siempre hay algo que nosotros podamos aprender de nuevo. Gracias, mi Dios amado. Bendice a nuestro pastor Wilmar, porque tú conoces, Señor, que a pesar de su salud, se toma el tiempo para prepararse, para poder instruirnos como el buen maestro, Señor, que tú has puesto. Gracias, mi bendito Padre. En tus manos nosotros nos quedamos este momento para seguir, Señor, buscando ese conocimiento a través de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Con tu permiso, tú seas la guía, mi Padre Celestial, para guiarnos hasta que termine esta clase, pero que sea de provecho para nuestra vida espiritual. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Vilma. Vamos a ver el día de hoy la lección número 8, 9 y 10 y 11. Y vamos a comenzar con la lección 8 que se llama Principio de la centralidad de Cristo. Principio de la centralidad de Cristo. Este es un principio, amados hermanos, que declara que Jesucristo es el tema central de toda la Biblia y que se hallan enseñanzas de él en todos los libros de la Biblia. Entonces, los estudiosos judíos, hermanos, dividían el Antiguo Testamento en tres grandes divisiones. Lucas 24:44. Cristo afirmó que cada uno de estos hablaban de él, ¿verdad? Entonces, abramos nuestra Biblia en Lucas 24:44 y que me lea hermana Rocío. Hermana Rocío, léame por favor Lucas 24:44. ¿Qué nos dice? Bienvenido, Pastor Francisco. Amén, Pastor Wilmar. Bendiciones. Buenas noches, amados hermanos, hermanas. Amén. Amén, buenas noches. Amén. Bendiciones a todos. Lucas 24:44 dice, Sí. y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Para que se haya cumplido de mí. Mire, vuelva a verlo a leer para que vean las tres grandes ramas. Miren, vamos a ir enumerando paso a paso. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Uno, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Dos, En los profetas y en los salmos. en los profetas y los salmos, en el Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? La ley de Moisés, los profetas y los salmos, las tres grandes divisiones en el Antiguo Testamento. Se fijan que por eso es que nosotros hemos estudiado el Pentateuco, los profetas y ahora vamos a estudiar el Antiguo Testamento que van incluyendo los salmos también. Entonces, hermanos, nosotros tenemos en la ley de Moisés ejemplos, ¿verdad?, de principios de interpretación.
tenemos en la ley de Moisés, Génesis 3:15. Si abrimos nuestras Biblias en Génesis 3:15, se encuentra la promesa de la simiente de la mujer, del cual vendría el Redentor. Analizando Génesis 3:15, hermanos. Allí se encuentra la promesa de la simiente de la mujer, del cual vendría el Redentor. 2. En los profetas, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Se encuentra la primera referencia, el nacimiento virginal de Jesucristo. Aparte se describe el carácter persona y obra del Mesías. En Isaías 9:6. Y en los Salmos 22:1 y del 16 al 18 de los versículos, al comparar este pasaje con Mateo 27:35, notamos que se refiere a la crucifixión de Jesús. Leamos. Hermano Edilberto, lea usted Génesis 3:15. Hermana Vilma, lee Isaías 9:6. Pastor Francisco, lee Salmos 22:1. Hermano Kevin, lee los versículos del 16 al 18. Y hermana Rocío, lee Mateos 27:35 y versículo 46. Amén. Génesis Amén. 3:15. Sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Calcañar. Calcañar. Sí, sí. Calcañar. Siguiente, hermanos. Isaías 9:6. Amén, pastor. Sí. La palabra del Señor se lee honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Salmos 22:1, ¿qué dice? La escritura dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. Ahí nomás. Ahora el 16 y 18, que lo tiene hermana, creo, el pastor Kevin. Abra audio, hermano. ¿En cuál libro, perdone, pastor? Salmos 22, del 16 al 18. Salmos 22, 16 al 18. Sí. Perdón. Ok. Porque perros me han rodeado, me han cerrado cuadrillas de malignos. Horadaron mil manos y mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y ahora Mateos 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén.
Como ustedes pueden ver, hermanos, todos esos versículos hay una relación de las tres grandes divisiones del, podemos decir, eh, de este principio, hermano, de Jesucristo, ¿verdad? Como tema central. Y entonces nosotros debemos de saber, hermanos, de que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, encontramos toda la realidad, la verdad central, que es Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Ahí lo tenemos, hermano. Entonces, Cristo en cada libro de la Biblia, hermano, en Génesis, Cristo el creador y la simiente de la mujer. Génesis 1:1 y 3:15, ya lo leímos. También lo tenemos en Éxodo, hermano. El Cordero de Dios inmolado. Y también, hermano, el favor de los pecadores. Y eso está en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y en Levítico. Pastor Wilmar, ¿Sí? voy a desconectarme un momento. Mi pantalla se me frizó. Voy a volver a entrar. Ok, está bien, hermano. No se preocupe, hágalo con confianza. Gracias, pastor. Sí. Bien, hermanos. Entonces, en el libro de Levíticos, se habla nuestro sumo sacerdote, todo el libro entero. El libro de Números, la estrella de Jacob, que es número 24:17, la estrella de Jacob. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, Deuteronomio, el profeta semejante a Dios. Deuteronomio 18:15, el profeta semejante a Moisés, perdón. El profeta semejante a Moisés. Deuteronomio 18:15. Josué, el príncipe del ejército de Jehová. Josué 5, del 13 al 15. Eso fue cuando tuvo pastor que se le apareció, se le apareció en la, no es cristofanía, sino que, bueno, algunos la llaman cristofanía, pero verdaderamente no es cristofanía, Teofanías, teofanía, cuando se le apareció a Josué, más como príncipe de Jehová he venido, que le dijo. Sí, el príncipe del ejército de Jehová, que es en Josué 5, del 13 al 15. Y está también Jueces, el mensajero de Jehová. Gracias. Sí. Ya, entonces dijimos que Jueces, el mensajero de Jehová. Jueces 6, del 11 al 24. También tenemos Ruth, el pariente cercano. Cristo en cada libro de la Biblia, hermanos. Miren qué hermoso. Cristo en cada libro de la Biblia. No. Pastor, Sí. en Jueces 6 dijo, perdón, pero repítamelo por favor. En Jueces 6, del 11 al 24. Y en Ruth, el pariente cercano, es el capítulo 3. Primera y segunda de Samuel, el rey menospreciado y rechazado. Primera de Samuel 16:19. Y también tenemos en Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, los dos libros juntos. El tema allí es el Señor del cielo y de la tierra. Ahí tenemos la historia entera, hermano, del Señor del cielo y de la tierra. Ahora tenemos en el libro de Esdras, tenemos el tema que se llama el cumplidor y el predicador de la ley. Ese es Esdras, el cumplidor
y el predicador de la ley. Esdras 7, 10. Nehemías, el intercesor y constructor, está en Nehemías 1, 11 y Nehemías 2, 20. En el libro de Esther tenemos nuestro Mardoqueo y libertador. Esther capítulo 4, versículo 13 y 14 y capítulo 10, versículo 13. En Job, en el libro de Job, tenemos el Redentor resucitado y esperado. Job 19, del 24 al 27. Y en el Salmo 1, el hombre bienaventurado. En el Salmo 2, el Hijo de Dios. En el Salmo 8, el Hijo del Hombre. Y también en el Salmo 22, el crucificado. En el 23, el buen pastor. En el Salmo 72, el rey gobernante. En el Salmo 150, el director de las alabanzas. En Proverbios, la sabiduría personificada, capítulo 8 de Proverbios. En Eclesiastés, el sabio olvidado. Eclesiastés 9, del 14 al 16. En el libro de Cantares, el amado, 2:16 de Cantares. En el libro de Isaías, el tema de Jesucristo es el siervo sufrido, nuestro sustituto. Salmo Isaías 52, 13, de 53, 12 también. Jeremías, el renuevo justo. Isaías 23, Jeremías 23, del 5 al 6. Isaías, el siervo sufrido, nuestro sustituto, ya lo dijimos. Lamentaciones, el varón de dolores, ¿verdad? Lamentaciones 1, del 12 al 18. Ezequiel, el hombre sentado en el trono. Ezequiel 1:26. La piedra cortada es Daniel. Daniel 2:35. Oseas, el rey mayor de David. Oseas 3:5. Joel, el rey de la bondad. El rey de la bondad. Joel 2, del 18 al 19. En Amós, el que rescata a Israel. Amós 3:12. En Abdías, el libertador del remanente. Versículo Abdías 1, 17 y 21. Jonás, el Salvador sepultado y resucitado. Capítulo 2 de Jonás. También está Miqueas, el Señor eterno. Miqueas 5:2. Nahum, la fortaleza en el día de la angustia. Nahum 1:7. Habacuc, el ancla de nuestra fe. Habacuc 2:4 y 3:18. Sofonías, el juez y el purificador en medio de Israel. 3:5 y versículo 15 de Sofonías. Ageo, el deseado de todas las naciones. 2:7 de Ageo. Malaquías, el sol de justicia. 4:2 de Malaquías. Mateo, el rey de los judíos. Mateo 2:2 y 27:11. Marcos, el siervo de Jehová. Todo el libro entero habla sobre lo que es el siervo de Jehová. Y Marcos, el siervo de Jehová, Lucas, el perfecto hijo del hombre. Lucas 3:38, 4 del 1 al 13. Juan, el hijo de Dios, 1:1 de Juan. Hechos, el Señor ascendido. Romanos, nuestra justicia. Romanos 3:22. Primera de Corintios, las primicias de la resurrección.
15, 20 de Primera de Corintios. Y Segunda de Corintios, el hecho pecado por nosotros. El hecho pecado por nosotros. 5, 21 de Segunda de Corintios. Gálatas, el fin de la ley. Gálatas 3, 10 al 13. Efesios, nuestra armadura. Efesios 6, 11 al 18. Filipenses, nuestra suficiencia y fortaleza. Filipenses 4, 13 al 19. Colosenses, el ser preeminente. Colosenses 1 del 18 al 19. Primera de Tesalonicenses, el Señor venidero. Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18. En segunda de Tesalonicenses, el Señor, el juez esperado del mundo. Segunda Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Primera de Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres. Timoteo 2:5. Y segunda de Timoteo, el galardonador de los fieles. 4:8. Tito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Filimón, el cumplimiento de los tiempos, autor y consumador de la fe. Filimón 10, Filimón 1:10, 11:12 y 12:2. Santiago, Hebreos, Filimón, el compañero del Padre. Filimón, el compañero del Padre. Versículo 17 y 19. 1, 17 al 19. Y Hebreos, el cumplimiento de los tiempos, autor y consumador de la fe. Hebreos 10, 11, 12 y 12:2. Santiago, el Señor de los ejércitos, 5:4. Primera de Pedro, el tema de las profecías del Antiguo Testamento, 1, 10 y 11 de Primera de Pedro. Y segundo de Pedro, el Señor de las larga paciencia, 3:9 de Segunda de Pedro. Primera de Juan, el verbo de la vida, 1:1. Y segunda de Juan, la verdad personificada, versículos 3 y 4 del 1. Y Judas, la seguridad del creyente, versículos 24 y 25. Apocalipsis, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Hemos visto, ¿verdad? Todo lo que cada libro piensa de Jesucristo como la mención central, el tema central. Esto es una afirmación de que Jesucristo es el Señor y Dios, que Él ha estado presente todo el tiempo. Aunque a Dios se le llamaba Jehová, pero Jesucristo es el único Dios verdadero. Jesucristo, ¿verdad? Que es Jesucristo de ayer, hoy y por todos los siglos venideros. Él es, hermanos. Por lo tanto, nosotros no tenemos jamás, nunca, como hijos de Dios, desconfiar que ese mismo Jesucristo, hermano, ha estado presente todo el tiempo con nosotros. Él no ha dejado de estar presente. Esto que hemos leído es para que ustedes afiancen su fe de que el Rey y Señor, el que hoy clamamos, ha estado antes y ha demostrado su gracia y su amor y su poder antes y ahora también. Siempre estará con nosotros nuestro Dios, que es Jesucristo, el verdadero, el que es el consolador y es el Padre también. Por eso es que en el tribunal, en el gran trono blanco,
quien va a estar enfrente, ¿quién es? ¿Jesucristo o Dios? ¿Quién es el que va a estar en el gran trono blanco? ¿Quién me lo dice de ustedes? ¿Quién levanta su mano y me dice quién es el que va a estar? Yo, A ver, Jesucristo, el que va a estar ahí, pastor. a ver, ¿qué me dice otro? A ver, quiero que otro Yo también me creo que, diga. ¿Sí? yo creo, pastor, que va a ser Dios, porque Jesucristo es el que nos justifica, es el que aboga por nosotros ante el Padre. Entonces Pero es Él que va a Él es estar a Dios. nuestro lado. Bien, es que esto es lo que quiero. Es que lo que quiero es que opinemos. Pastor Francisco. Bueno, hoy por hoy nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro abogado, pero luego lo vamos a tener como nuestro juez, ¿verdad? Y puedo pensar que Jesús. Muy bien. Hermana Vilma. Será él mismo, pastor. Y ya él ya será en su deidad completamente. Entonces, ¿quién es? Pero dígame el nombre. ¿Cuál de los dos? Dios. Dios. Hermano Kevin. Pienso que ah, estará toda la deidad de Dios ahí, toda su deidad, pero el papel de Jesucristo es muy importante. Entonces, Jesucristo para usted. Jesucristo. Muy bien. Después que cada uno de ustedes ha dado su opinión, ¿verdad? La palabra del Señor dice quién es el que va a estar ahí. Si nosotros abrimos Apocalipsis 11 al 15, y que me lo lea un hermano, Apocalipsis 20 del 11 al 15 y Apocalipsis 13:5, pero Apocalipsis 20 del 11 al 13, ¿quién lo lee, por favor? Yo, pastor. A ver, men, léamelo pues. Apocalipsis 20 del 11 al 13. 13, sí. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron Ahí abiertos. nomás, ahí nomás. Vuélveme a leer el anterior a ese párrafo del segundo, ¿verdad? Es el 12, el que leyó. Sí. Léame el 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, ¿Ante quién? ante Dios. No dice ante Jesucristo, dice ante Dios. Ujú. Pero aquí viene el análisis interpretativo, porque si estamos estudiando la interpretación bíblica y acabamos de decir que Jesucristo ha estado presente desde siempre, Amén. entonces, ¿quién es el que va a estar ahí? Porque en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que Jesucristo estará en el tribunal, ¿verdad? El tribunal de Cristo. Él será el que nos juzgará a nosotros. Pero Ujú. Jesucristo es el Padre Amén. y el Padre es Jesucristo. Amén. Jesucristo es uno en él. Amén. Entonces, el que va a estar allí entonces será Dios, hermano. ¿Por qué razón? Porque es cuando, ahí es cuando nos dice primera de Corintios 15, 15, creo 35 en adelante, donde dice que él entrega a su padre. Si alguien lo encuentra, las palabras que voy a decir ahorita, él dice que
cuando dice el fin, luego el fin, cuando entrega a su Padre todas las cosas. Entonces Él va a ser en Él uno. Léanlo porque es necesario interpretar la Biblia, hermano. Busquémoslo ahí en segunda, a ver, en Primera de Corintios o Segunda de Corintios 15. Creo que es Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Alguien que lo abra, por favor. Amén. Amén. Luego el, Amén. luego el fin, cuando ¿Sí? entregue el reino al Dios y Padre, cuando Oh, haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Siga, Hasta hermano. cuando, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Siga. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. amén. Amén. Qué hermoso, qué bellas palabras, hermano. Qué bellas palabras, ¿no? Qué sabiduría del apóstol Pablo sobre el Espíritu Santo. Podía inspirarlo a él. Y miren qué hermosura, hermano. Ah, ahí tenemos la gran respuesta, ¿no? Entonces, el juicio del gran trono blanco, hermano, lo va a llevar a cabo Dios, pero en Jesucristo también y el Espíritu Santo, los tres en uno. El poder, la majestad, total, La deidad, pastor. total Amén. en uno, que es Dios. Porque Dios se manifestó en tres formas, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en el Padre. Y cada uno tuvo una función designada, ¿verdad? Y entonces, el poder total, concentrado en uno, para poder juzgar a las naciones. Y ahí, en ese lugar, estaremos nosotros también. En ese lugar, juzgando al mundo, a la humanidad. Vamos a estar ahí. Va a ser doloroso porque nosotros debemos de saber que la segunda muerte, ¿cómo se traduce, hermano? Nosotros no vamos a sufrir la segunda muerte, porque nosotros seremos levantados en la primera resurrección, pero la segunda muerte la sufrirán los que no quisieron aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Dios será separado de ellos para siempre, por la eternidad. No habrá más bondad que hay ahora. Eso es. Todo esto que acabamos de ver, la interpretación, hermano, está concentrada en eso que acabo yo de decirles. Ese Jesucristo que desde Génesis hasta el Apocalipsis, ese Jesucristo es ese que menciona el apóstol Pablo, hermano, donde entregará toda la función que le dio el Señor y le rendirá cuentas y le entregará en perfección el trabajo que le dio, se lo entregará en perfección para ser uno en él. Él se va a sujetar a él.
Qué hermoso, ¿verdad? Qué linda esta conclusión de la clase número 8. Hermosa conclusión. Vamos ahora con la clase, con la lección número 9, hermano. Principio de doble referencia. Principio de doble referencia. Pastor, Sí, en Mateo 11:27, Dios aquí le entrega al Hijo todas las cosas. Se lo leo porque tiene similitud. Este versículo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere entregar, pero lo quiere revelar. Pero aquí está hablando de los que son salvos a través de Jesucristo, ¿ah? sí, esa es otra cosa. Sí, exacto. Bien, vamos con la lección 9, principios de doble referencia. El principio de doble referencia, hermanos, declara que un pasaje puede referirse a una persona, una cosa o un evento primario y a la vez a una persona, una cosa o evento secundario. Analicemos el primario. El primario dijimos que es la primera persona, cosa o evento al que se refiere el pasaje. Ahora, secundario quiere decir a la segunda persona, cosa o evento al que se refiere el mismo pasaje. No significa que sea menos importante que el primario, sino que es secundario en referencia a la interpretación del pasaje. Vamos a hacer un análisis a través del libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1. 11:1. Abramos nuestras Biblias en Oseas 11:1 para analizarlo. Oseas 11:1. Oseas 11:1. El principio de doble referencia. Oseas 11:1. ¿Qué nos dice Oseas 11:1? Alguien que lo lea, por favor. Dice de la siguiente manera: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí a los Baales. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían saumerios. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta el 1, solo el 1. Solo el 1. Oh, bueno, yo lo creo que. Entonces, aquí nosotros vamos a ver qué es la referencia en primer lugar. La referencia, hermano, es el concepto que nos ayuda, o la oración que nos ayuda a la interpretación, hermano, del pasaje. La referencia es la que nos ayuda a la interpretación del pasaje. Ustedes saben, Dios se refiere a Israel como un muchacho y como su hijo en este pasaje. Pero también Dios llama a Israel de Egipto. Este pasaje en su referencia primaria se refiere a la ocasión en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esa es la referencia primaria. Entonces, si nosotros agarramos otro pasaje y lo queremos interpretar, veamos entonces en Mateo 2:13 al 15, que lo lea Pastor Francisco. Mateo 2, del 13 al 15. Mateo 2 dice, pastor, del 12 al Del 13 15. al 15. 13 al 15, ok. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Acá, vamos a ver la referencia. La referencia ahora la encontramos en Oseas 11:1, que fue el que leímos al inicio. La misma referencia la vemos aquí, ¿verdad? Entonces, dice, se encuentra la referencia secundaria, la profecía. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Se refiere a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Este evento ocurrió cuando la familia de Jesús regresó de Egipto después de la muerte de Herodes. Esto es la referencia secundaria del mismo pasaje de Oseas 11:1. Es la misma referencia. La relación entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vemos nosotros una relación. Ahora vamos a ver otra relación. Deuteronomio 15, del 18 al 19. Que lo lea entonces en esta ocasión hermana Vilma. Deuteronomio 15, del 18 al 19. Ya. No te parezca duro cuando le enviares libre, no te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas, no te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Muy bien. Pero este mismo pasaje es usado por Hechos. Leamos Hechos 3, del 20 al 23, que lo lea entonces en este caso, hermano Edilberto. Hechos 3, del 20 al 23, al referirse a Jesucristo como el profeta, ¿verdad? Esta es la referencia secundaria. Amén. Amén. Amén, hermano. Y dice, Hechos 3, del 20 al 23. Sí. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y todo alma que no oiga a aquel profeta será derraigada del pueblo. Muy bien. Estamos viendo nosotros que en Deuteronomio 15, del 18 al 19, se habla que Dios promete levantar un profeta que guiaría al pueblo de Israel a la conquista de Canaán. Aquí se está refiriendo, ya sabemos, al líder Josué. Pero, pero Pedro, en Hechos 3, del 20 al 23, se refiere a Jesucristo como el profeta. Esta es la referencia secundaria. O sea, podríamos decir que se refiere como por algo directo, algo que definitivamente lo está señalando por medio de Josué, pero Josué representando a Jesucristo, ¿verdad? En la referencia secundaria de Hechos, porque así lo cita Pedro, haciendo alusión a Moisés. Y en Ezequiel 28, 2, del 12 al 17, leamos Ezequiel 28, del 12 al 17, por favor. Que lo lea en este caso Pastor Francisco.
Ezequiel dice, pastor. 28 del 12 al 17. Aquí estoy estrenando una Biblia y bien pegada tiene las hojas. No despegan. Ok, lo tengo Ezequiel 28 del... 12 al 17. Dice, hijo de hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Hasta dónde me dijo, pastor? Al Al 15, 17. 17. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te pasé de fuego, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Muy bien. Aquí nosotros estamos viendo una interpretación bien tremenda, porque en este pasaje primero se refiere al rey de Tiro como un personaje real, ¿verdad? Que gobernaba una de las ciudades del antiguo tiempo. Pero a la vez, al estudiar cuidadosamente este pasaje, se encuentra que no solo se refiere al rey humano de Tiro, sino también que se encuentra una referencia a Satanás. Y esta referencia también, hermano, está en Ezequiel 28, de la que leímos, 28, pero también está en Isaías 14, 12. Esta misma referencia, pero no la vamos a leer, pero ahí se encuentra. O sea, nosotros podemos ver referencias, ¿verdad?, combinadas en la Biblia de muchas maneras. Cuando hablamos de determinado tema bíblico. Vamos a ver ahora el principio de la primera mención, regla que es la número 10, la lección número 10, principio de la primera mención. Este principio, hermano, nos enseña que la primera mención de un tema, asunto o persona da la clave para entenderlo en el resto de la palabra de Dios. Nos va a dar la clave, hermano, en la primera mención de un tema. De allí que podemos entender un tema, asunto o personaje, al revisar con cuidado la primera mención del tal tema. Esto es, la primera mención es clave para entender el tema o asunto o persona. Nosotros ya dijimos que el tema es diferente al título. Hermana Rocío. Perdón, antes de entrar a otro tema, yo Sí. entendí lo de la primera y secundaria referencia, pero ¿cómo identificar cuándo es la primera y cuándo es la segunda? Ya, eso lo dijimos en la clase anterior. Vamos a Ah, hacer uso, perdón, vamos pastor. a hacer uso de lo que también los eruditos nos enseñan. O sea, vamos a recurrir a los comentarios, a los diccionarios, para que nos ayuden a la interpretación. O sea, no quiere decir que usted ya lo conoció, como así de pronto ya sabe cuál es la otra referencia. Las referencias nosotros las encontramos en la concordancia bíblica. Oh, ya. Sí, pastor, gracias. Sí, entonces, eh, eh,
Hay una herramienta, pastor, Sí, bien interesante a la hora de que uno busca apoyo, ¿verdad? En lo que, en el tema que está trabajando. Eh, Lógicamente que hablando en las citas bíblicas, ¿verdad? claro. Por ejemplo, en Google se busca Biblia paralela Sí, y él le transmite, es también como una concordancia, ¿verdad? Pero le sí. transmite una variedad De interpretaciones de citas bíblicas que relacionan a lo que, al con verso que usted diferentes está meditando. palabras. Sí, correcto. Y eso le ayuda a uno a abrir un panorama también. Claro, es que ahora nos auxiliamos de todas las herramientas, hermano. Ahora Sí. tenemos a nuestro alcance todas las herramientas, todas están a nuestro alcance. No hay, Otra de las, ahora no hay límite. sí, otra de las cosas que sirve mucho, bueno, a mí en lo personal, ¿verdad? Es entender el panorama histórico o cultural del relato. En esa manera puedo entender el acontecimiento o la razón de por qué se escribió, para de esa manera poder traer una aplicación al presente, ¿verdad? Y eso facilita mucho cuando tenemos un panorama abierto del relato. Claro, así es, muy correcto. Entonces, este principio, hermano, enseña que la primera mención de un tema, asunto o persona da la clave para entenderlo en el resto de la palabra de Dios. Recuerden que el tema no es el título. El título es uno, el tema es otro y el subtítulo es otro, ¿verdad? Entonces, Génesis 3:1, vamos a ver un ejemplo. Es la primera mención de Satanás en la Biblia. Esta, Solo una pregunta antes sí, de continuar ahí, pastor. sí, Este, Ve que tenemos el trabajo para mañana en la otra clase también. sí, Eh, Usted dice que el tema es uno, el título es otro, ¿verdad? Así lo que lo sí, menciona. sí. Es, eh, Y el subtítulo es otro, es otro, sí. pero todos van referidos, Ok, todos van unidos. ok, de acuerdo. Muy bien. Génesis 3:1 es la primera mención de Satanás en la Biblia. Esta primera mención menciona su naturaleza. Aquí está. Bueno, el tema Satanás en la Biblia. Ese es el tema. La primera mención, su naturaleza. Ese puede ser, dijimos, el título. El subtítulo, la astucia. ¿Ve qué interesante? El tema es, cuando uno va a predicar, dice, el día de hoy, amados hermanos, vamos a hablar acerca de Satanás en la Biblia. En primer lugar, el título que tiene este mensaje es la naturaleza del enemigo, por no mencionar Satanás, la naturaleza del enemigo. Vamos a ver que dentro de su naturaleza tenemos uno, la astucia. Y comenzamos a disertar sobre la astucia, ¿verdad? Entonces, eh, la malicia. Dos, disertamos sobre la malicia. Tres, la perspicacia, la etcétera, etcétera. Y podemos enumerar 5 puntos, 5 subtítulos, y cada uno lo vamos razonando para que la congregación tenga un mejor concepto de lo que estamos hablando y una mejor referencia de a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Génesis 3:1 se encuentran las palabras de Satanás, con que Dios ha dicho que no comáis del árbol. Esto muestra que la actividad básica de Satanás es oponerse a la palabra de Dios, porque la está cuestionando, hermano.
Entonces, ahí nosotros vemos la astucia y la maldad, o sea, lo que nosotros podemos ir más allá, el subterfugio que ocupa él para entrar en duda, hacer entrar en duda la palabra de Dios. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Ahí, en ese punto, todo lo que son los subtítulos. Génesis 3:4 se menciona la primera mentira de la Biblia. Entonces, en Génesis 3:4 el tema, la primera mentira de la Biblia. Y salió de los labios de Satanás. Uno. Podemos decir los labios del enemigo. Puede ser un tema, puede ser un título. Lo que muestra el método fundamental de sus acciones. Entonces, punto uno, sus acciones. Dentro de ellos, la mentira en todos sus modos y maneras. Y de ahí, disertar. Armar, como dicen, todo el bosquejo. Mateo 4:3. Encontramos las principales palabras de Satanás en el Nuevo Testamento. Si eres el Hijo de Dios, di, como mostrando nuevamente el carácter de Satanás al oponerse a la palabra de Dios, que Jesús era el Hijo amado, en quien tiene Dios complacencia. Complacencia. Lucas 2:4 son las primeras palabras de Jesús. Estar en los negocios de su padre, y esta es la clave de toda su vida y ministerio. Entonces, aquí Lucas 2:49 es otro mensaje. Usted lo puede, aquí lo que le ayuda a desglosar un texto es la exégesis, que va agarrando oración por oración. La exégesis le ayuda a agarrar oración por oración, palabra por palabra, y va desgranando todo un mensaje, hermano. Todo un mensaje. Entonces, es bien interesante la regla número 10, el principio de la primera mención. Lo primero que menciona el texto, podemos tomarlo como el tema. Y después nosotros le damos el título. Y después lo desgranamos en los subtítulos. Vamos entonces ahora a lo que es el principio del intervalo. Lección número 11. El principio del intervalo. Este principio afirma que en ciertos pasajes se mencionan dos eventos, hermano, que están separados por un largo intervalo, que no está mencionado. No entender este principio determina que se interpreten dos sucesos o acontecimientos como simultáneos o sucesivos, cuando en realidad existe un periodo de tiempo entre los dos. Veamos un ejemplo. Primera de Pedro 1, del 10 al 11, que lo lea en este caso, hermano Kevin. Primera de Pedro 1, del 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Solamente ese? Del 10 al 11. Al 11. Es escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos, el cual
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muy bien. Aquí está un intervalo, ¿verdad? Entre el sufrimiento y la gloria. Ahí hay un largo tiempo, ¿no? El sufrimiento de Jesucristo y las glorias eternas que vienen. Pero eso es el futuro. A eso le llamamos intervalos, principios de intervalo. Miremos Lucas 1 del 31 al 33, que lo lea entonces hermana Rocío. Lucas 1 del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué significa? Uno, habla de su nacimiento, ¿verdad? Pero está separado por un intervalo de su reinado sobre Israel, que va a ser en el futuro. Ese le llamamos intervalo de tiempo. Ahora veamos Juan 5, 28 y 29, que lo lea hermano Francisco, Pastor Francisco. 5:28, ¿verdad? Y Dice, 29. y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí hay dos Intervalos. situaciones, dos resurrecciones, Sí. como si fueran simultáneas, pero en el contexto general de la palabra indica un tiempo de separación entre ambas, ¿verdad? Uno a resurrección de vida y otro a resurrección de muerte. Los primeros vamos a vivir con Cristo 1000 años, dice, mientras los muertos van a estar ahí en espera, en el lugar de tormento, el infierno, para ser llamados a juicio. ¿Ves qué interesante, hermano? Hasta este momento, hermano, ¿alguna pregunta que nosotros tengamos? No, pastor, no es una pregunta, solo que por favor el anterior a Juan 5, 28, 29, me quedé Es ahí Lucas perdido. 1, 31 al 33. Lucas 1. 31 al 33, No, gracias. Lucas 1 del 31 al 33. Sí, sí, lo tengo, gracias. Amén. Hermanos, hasta aquí llegamos ya con el final de nuestros análisis, ¿verdad? Interpretativos. Creo de que hemos estudiado la esencia, podemos decir la esencia de la interpretación bíblica. No, digamos, de una manera completa, porque esto es inmensamente grande, pero por lo menos, digamos, tenemos, eh, podemos decir, una parte, pues, una parte de todo esto. Y no sé alguna pregunta de lo que hemos estudiado ahora. ¿Alguno de ustedes me puede decir algo? Creo que todo esto, pastor, todo lo que ha estado enseñándonos, realmente muchas de las cosas, tal vez algo teníamos conocimiento, otras no teníamos conocimiento, pero a la hora de estar siendo expuestos a esta clase de herramientas o principios de interpretación, nos permite tener un panorama
para poder encarar cada texto, ¿no? Y de esa manera eh, poder tener esa capacidad de, de extraer el mensaje que Dios, inspirando a los hombres, ¿verdad? Y mujeres que escribieron en la Biblia, nos ayude a nosotros traer una aplicación para nuestros días. Amén. Eso, como dijo usted, es, no es algo, o sea, el tema es profundo, muy amplio, pero esto nos ayuda para abrir un panorama y anhelar querer seguir aprendiendo más con respecto Amén. a la Amén. enseñanza, ¿no? Sí. Amén. Vamos a entrar al Pastor, periodo de preguntas de las lecciones 5, 6 y 7. Voy a pedirle en esta ocasión, aquí nomás al pastor Francisco, que iniciemos con él, ¿verdad? Y en la lección número 5 hablamos de los principios de armonía, donde todo pasaje debe de ser interpretado de acuerdo a la enseñanza general de la palabra de Dios. La palabra de Dios dijimos, hermanos, que es una unidad de pensamiento. O sea, que no está desligada la una de la otra. Es una sola unidad, ¿verdad? Entonces, pero indudablemente, aunque es una unidad de pensamiento, ¿qué más tendría entonces, Pastor Francisco? La palabra de Dios. Aunque, bueno, como dice usted, ¿verdad? Que toda la palabra de Dios es una unidad de pensamiento, pero vemos que la misma palabra se divide en diferentes figuras, Amén. ah, en diferentes figuras, ¿verdad? Que tienen un propósito especial, ¿verdad? Me encanta cuando dice Jesús y vemos a Jesús hablando, por ejemplo, en las figuras de interpretación como lo es la, las parábolas y cuando vemos también símil, creo que se llama, eh, entonces siempre va a llevar un propósito de unidad, ¿verdad? Amén. Ahí nomás, En todo. hermano Pastor Francisco. Siempre va a llevar un propósito de unidad, de armonía, ¿verdad? Aunque tiene diversidad de temas, todos ellos están en perfecta y completa y total armonía. Entonces, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito, eh, hermano eh, Edilberto? ¿Con qué propósito la palabra de Dios tiene el cuidado de tener esa armonía? Una armonía que nos ayuda a que nosotros no vayamos a desviar la verdadera interpretación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón si la desviamos, qué pasaría? sí, pastor. La razón por la que verdaderamente nosotros como predicadores de la palabra debemos de tener el sumo cuidado de obtener, obtener la idea central del texto con el propósito de poderle de enriquecernos a nosotros, enriquecer el sermón para darlo a los feligreses, a los, Sí, pero ya una vez que ya lo da, ¿con qué propósito es que usted lo escudriña, lo analiza, sabiendo de que hay diversidad de temas? oh sí, entiendo. El propósito es llegar a conocer la idea central del escritor. Principalmente, hermano, este principio de armonía, ¿verdad? Nos enseña que debe ser interpretado todo el pasaje de acuerdo a las enseñanzas generales de la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando realmente nosotros tomamos ese análisis de manera que creemos que aunque hay diversidad de temas, ese tema puede significar otra cosa?
¿A qué nos llevaría eso? Ok. Nos llevaría básicamente a, a salirnos del contexto. O Y al sea, salirnos del contexto, ¿qué pasa? Y predicarlo además. Además que me salgo del contexto, lo predico. Y entonces, ¿qué hago en ese? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Causando qué? bueno, estaría causando un caos, o sea, estaría dando una alteración, o sea, alterando el mensaje, sacándolo de su ¿Y a eso contexto. cómo le llamamos nosotros? Dando qué cosa? Afirmando una enseñanza, ¿verdad? Exacto. Afirmamos una enseñanza o Prácticamente una una doctrina doctrina, exacto. que está contradiciendo la verdad de la palabra. Amén. Entonces estamos dando una falsa doctrina. Así es. Ese es el cuidado que tenemos que tener, hermanos. Ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Entonces, en la regla número 6, que es revisar la gramática básica del texto, en lo posible en sus lenguas originales. En sus lenguas originales. ¿Por qué razón, hermana Vilma? ¿Por qué razón tenemos nosotros que revisar la gramática del texto en lo posible en sus lenguas originales? ¿Qué pasa si no lo hacemos nosotros y lo hacemos a nuestro parecer, el análisis, sin tomar en cuenta los signos gramaticales en el texto? Le estaríamos dando una imperfecta interpretación a lo que queremos Correcto. nosotros. Estaríamos dándole una mala interpretación, porque si nosotros no nos fijamos en la puntuación, leeríamos de corrido. ¿Ah? Sí, Y analizamos nosotros que al leer de corrido puede haber un error grave, hermano. y no tomaríamos la palabra en el sentido adecuado, o sea, preciso al Una que base fundamental Así para es. interpretar el texto. Esto no está lo mismo. Porque Nunca es igual. dice uno, si no te vas, si no te vayas, si no te vayas, si no te fueres, nosotros hay una coma en el sí, pero nosotros leemos, si no te fueres, no, sí, no te vayas. usted dio en el ejemplo anterior, pastor, en el video, ahí decía no vino, Ajá, como decir, no, algo así. vino. Si leemos, si no vino, estamos dando otra interpretación. Muy bien, excelente. Vamos entonces con la regla número 7. La regla número 7. Y vamos a hablar acerca de los principios de la distinción, distinguir las realidades, cómo Dios lo hace, cómo Dios hace las cosas. Uno de los más problemas comunes, hermano, al estudiar la palabra de Dios es el de confundir las cosas, dándole a una el sentido e interpretación que pertenece a la otra. Ya. Entonces, aquí, en este principio de distinguir las realidades como Dios lo hace, entonces, hermano Kevin, cuando nosotros hablamos de distinción en una misma palabra, por ejemplo, dígame más o menos la diferencia entre criaturas de Dios e hijos de Dios. Es bueno. Bien, hay una diferencia entre ser creado por Dios
y ser hijos llamados, hechos hijos de Dios. Criatura podría ser cualquier persona Natural. natural que tiene vida porque Dios se la dio, pero hijo de Dios sería realmente los que hemos reconocido la salvación, el propósito de lo que Jesús hizo desde el principio y hasta su muerte. Así que Muy bien, hay una gran muy bien, diferencia. muy bien, muy bien. Ahora con hermana Rocío. Sí, pastor. Eh, Solo quería poner nosotros un también ejemplo, vemos, ¿verdad?, de que pastor. hay una distinción en palabras que la Biblia menciona como los grandes temas. Por eso hablamos de diversidades de temas. Y en la lección número 7 se habla de distinción entre la salvación y recompensas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? ¿Cuál es la distinción para usted? Que la salvación, pues toda persona que acepta a Cristo como su Salvador y crece en la gracia y es obediente hasta el final, pues va a tener la salvación. Pero las Esa es una cosa recompensas, diferente a qué es la salvación. ¿Qué es la salvación para usted? es la salvación. Para usted, ¿qué es la salvación? Mm, Dice la Biblia que es algo. ¿Qué es para mí la salvación? ¿Me la merezco? Y si no me la merezco, mm, entonces, no, ¿qué no viene la a ser la merecemos. salvación en mi vida? Es un regalo de Dios, es un don, Exacto, es un regalo de Dios. Es un regalo inmerecido, hermano. un La regalo inmerecido. salvación. ¿Ves? Y en este caso, hermana, la recompensa que viene a ser. Las recompensas son regalos que el Señor nos da por habernos esforzado. Es lo que creo. Eh, vamos a ver. La salvación es una posición real al presente, ¿verdad? Para nosotros. Ujú. Es real ahora, porque me está salvando mi Señor ahora. ¿Y la recompensa qué viene a ser? Si es un hecho real la salvación hoy, Son la promesas recompensa que futuras. viene a ser Promesas futuras, pastor. promesas futuras, hermano, ¿verdad? Son realidades futuras, recompensas futuras. Así es. Entonces, y Pastor, ahora, un sí. ejemplo, un ejemplo de lo que estamos hablando acerca de la gramática, de lo que le preguntaba a la hermana Vilma, este, es acerca de la Biblia de los testigos, que ellos cambian la Ujú, coma cuando está el ladrón cuando está Jesús con los dos ladrones, cuando Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos la coma lo tienen, dice, de cierto te digo hoy, coma, ujú. estarás conmigo, que estarás conmigo en el paraíso. Ahí lo cambian. Nosotros creemos que inmediatamente que él iba, cuando muriera el malhechor, se iba a ir, se va con Cristo, porque así está en la Biblia. De cierto te digo hoy que hoy estarás conmigo en el paraíso, en ese mismo día. Y el de los testigos dice, de cierto te digo hoy, coma, como que le está asegurando que en un futuro iba a Exacto, estar en el exacto. paraíso. Nosotros sabemos, hermano, de que las sectas religiosas han transformado, han cambiado el sentido de la palabra. El sentido de la palabra la han cambiado absolutamente toda. Incluso para ellos dicen, Jesús es un Dios.
uno, un Dios. O sea, como dando a entender que está el Dios mayor y Jesús un Dios menor. A Jesús lo toman como un profeta menor. Entonces, ellos cambian todo el sentido de la palabra en su Biblia. Y esto, hermano, trae consigo, digamos, lo que nosotros hablábamos en el mandamiento no matar, que nosotros podemos matar a la persona naturalmente, espiritualmente y divinamente. En este caso, nosotros, los testigos de Jehová, matan a las personas de manera espiritual y divina, porque la mandan al infierno por la eternidad, hermano, al lago de fuego, al lago de fuego. Lo matan espiritualmente y lo matan divinamente. Entonces, estas personas son homicidas y un día van a dar cuenta ante Dios, porque tergiversaron la palabra, igual que los católicos, los sacerdotes que estudian y sacan doctorados, maestrías y cuántas cosas más. Saben bien la palabra, pero quieren confundir siempre a las personas porque tienen un propósito: mantener la hegemonía religiosa en el mundo. A eso se le llama el imperio mundial religioso, el cual un día va a caer. El mismo Satanás lo va a destruir, hermano. Dice la Biblia en Apocalipsis 17 y 18. El mismo Satanás destruirá a esta religión. Ustedes se han fijado de que toda la Biblia, hermano, es en su mayor parte interpretativa. O sea que se habla en sentido figurado y en sentido literal. Tiene dos ramas para estudiar la Biblia: en sentido figurado y sentido literal. Entonces es sumamente importante que nosotros manejemos esto de una manera inteligente. Hermanos, voy a pedir en esta ocasión que nos despiden palabras de oración nuestra hermana Rocío. Amén, pastor. Sí, Oremos. Señor. Señor, te damos gracias, Damos Padre gracias, Señor, bendito, por esta oportunidad, Señor, que tú darnos el das privilegio y la oportunidad en este estudio, Padre de bendito. estudiar Gracias tu por el palabra, pastor, Señor. por la vida de él, Siempre Señor. oramos, Señor, Bendíceles porque reconocemos, como dijo la más sabiduría, Señor. Toma en tus manos preciosas, Señor, la vida de nuestro pastor, que seas tú, Señor, en esta operación, Padre bendito, que seas tú fortaleciéndole, Señor, que seas tú estando ahí en todo momento, Padre celestial, que él pueda sentir, Señor, que tu presencia siempre lo acompaña. Gracias por cada uno de los estudiantes que ha hecho lo posible, Señor, de estar en este estudio, Señor. Permítenos que quede grabado en nuestros corazones y pongamos en práctica tu palabra, Señor, que podamos enseñarla, Señor, dándole la correcta interpretación, Padre bendito, que seas tú usándonos, Padre bendito, para poder hacerlo. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda ir a descansar y hacer, Señor, sus labores, Señor, y que tú seas guardando a cada uno de los que están en este grupo ahora, Señor. Te doy gracias por tanta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.